Bienvenidos a Barman y Red, amigos, amigas, espero que estéis muy bien. Voy a hacer la receta de un licor cremoso de kiwi. ¿Cómo está? Espectacular. Vamos a poner muy sencillito, ¿eh? ¿Qué necesitamos? 200 gramos de kiwi, que más o menos vienen a ser, cada kiwi pues se pesa unos 100 gramos, o sea que 200 gramos o 2 kiwis, como os dé la gana, lo pesáis así sin cortar ni nada, más o menos, ¿eh? Si hay un poquito más, un poquito menos, no pasa nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mirar, les tenemos que cortar los laditos, lo abrimos así, ¿vale? A ver, lo voy a hacer ahí para que lo veáis. Le quitamos la puntita. Joder, cómo suena eso. Venga, por ahí. Que estén un poco duritos, ¿eh? No los cojáis muy maduros, ¿de acuerdo? Venga, le hacemos una peladita. Ahí. Nada, esto no se tarda nada. Y nos sale un licorcito de kiwi. ¡Buah! Bueno, cremosito, rico, rico, rico. Venga, ahí. Pelamos todo. Ahora os digo el corte. Por ahí, ¿vale? Venga. ¿Cómo lo cortamos? Mirad, a ver, ¿lo veis? Que lo ponga ahí para que lo veáis bien. Por aquí, ¿vale? Le hacéis un corte ahí. Pum. Quitáis un trozo, giráis, le hacéis otro corte, ¿vale? Ahí, quitáis el trozo y le hacéis otro corte aquí, ¿vale? Otro cortecito ahí. Lo que tratamos es de quitarle lo más posible, mirar, esto del centro, que esto da amargor, ¿vale? El nervio este del centro. Le quitáis lo más posible, mirad, por ejemplo, en esta ha quedado un poquito, no pasa nada, esto no es nada, no hace falta que lo quitéis, ¿eh? Venga, voy a pelar el otro y continuamos. Pues ya lo tengo aquí, ¿vale? Ya está. Si queréis hacerlo un trocito, cortarlos por otra mitad, pues volvéis a cortarlo, pero vamos, no hace falta. El kiwi es muy blandito y suelta todo el saborcillo enseguida, ¿eh? Muy fácil de hacer y muy rico. Un bote de cristal. La tapa, bueno, esto es de medio metalillo de ese. Joder, si tenéis una tapa de cristal, me lo habéis preguntado varias veces, también os vale, ¿eh? Perfectamente, no pasa nada. Lo echamos dentro del bote, los trocitos de nuestros kiwis. Qué rico está el kiwi, ¿eh? Bueno, rica está toda la fruta, la verdad. Muy buena. Hay que comer fruta. Espera, me voy a limpiar un poquito las manos. Esto vale como si hubiera manchado, ¿no? Porque si me mancha las manos también, vamos, Don Barman, Don Red, Don Limpio, es el barman más limpio de internet. ¿Por qué tengo que buscar disculpas para cantar? A ver, porque sí, porque es lo suyo, ¿no? Porque hay que buscar una disculpa. No hay que buscar disculpas para nada, joder. Aquí, un ron blanco. Mirad, yo lo voy a hacer con ron blanco. Podéis usar el ron, la marca que os dé la gana. Este es el que tengo ahora más cantidad, pues voy a usar este. ¿Qué más podemos usar? Podéis usar un vodka, queda muy rico también. Un tequila blanco también queda bien. Una gin también le da un toque al kiwi, también va bien. Pasa que a mí me parece que el ron con el kiwi se emparejan muy bien, ¿no? Es una pareja muy rica y muy positiva, ¿vale? Pues venga, le echamos 400 mililitros. Un ron blanco o el destilado que queráis vosotros, el que os dé la gana. Intentar que sea blanco mejor, ¿eh? Que no un añejo ni nada de eso, ¿vale? Uno blanquito para esta cremita, que nos va a quedar más rico. 400 mililitros para 200 gramos de kiwi, que son unos 2 kiwis. Depende, si cogéis un kiwi gigante, joder, se cambia, pero bueno, más o menos tienen todos el mismo tamaño. Lo cubrís y nada más, no le vamos a echar absolutamente nada más. Cerrar, acordaros, cerrar, intentar que no coja aire, ¿vale? Paz, ahí, ya está. Lo ponemos en un sitio seco, oscuro, que no tenga una fuente de calor directa, que no le dé el sol.
Oscuro quiere decir que, bueno, no le dé la luz del día ni en un sitio muy iluminado. ¿Por qué? Porque se hace mejor la maceración en oscuro. Entonces también podéis ponerle un trapito. Si le ponéis un trapito, por ejemplo, el fantasmita ya está en un sitio seco y oscuro y lo podría dejar ahí, ¿vale? No le está dando la luz y aquí no hay ninguna fuente de calor fuerte, ¿de acuerdo? Pues vamos a dejarlo 20 días, no tenéis que abrirlo. No hace falta moverlo porque el kiwi enseguida saca el saborcillo. Si queréis le podéis hacer así sin agitarlo, pero vamos, tampoco lo dejáis así 20 días y ya está ahí. Continuamos. Ya tenemos aquí nuestro macerado de kiwi. Depende del kiwi, pues os dará más color o menos color, ¿vale? Así un tonito verde. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer un filtradito. El filtrado. Yo voy a usar de estos filtros de papel, siempre lo digo, es muy barato, es más lento, pero bueno, yo es que los licores los hago con mucha paciencia pero vosotros utilizar el filtrado que os dé la gana. Usar gasas, usar algodón, tela, también hay gente que usa tela. El filtrado que mejor os vaya, ¿eh? Que mejor se adapte a vosotros mismos. Joder. Como si fuera un vestidito. Ahí, venga. Pues yo le pongo este. Sabéis que luego habitualmente utilizo también este de plástico, que este es reutilizable. Luego lo meto debajo del grifo, lo doy con el agüita y esto vale. Esto sale muy baratito. Y luego el colador, ¿vale? Para que tenga las tres texturas. La última, la que filtra más. Venga, pues vamos a por ello. Lo echáis. Ahí. Este va a filtrar bastante bien. No deja mucho residuo, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí, mirad, lo voy a dejar ahí filtrando. Y ahora, mientras se va filtrando, lo que podéis, ¿veis? Pum, pum, va parando. Podéis poner otras jarras si queréis, un vaso, lo que os dé la gana, y podéis ir filtrando más. Y así lo hacéis más rápido. Cada uno ya como quiera. Luego vamos a ir haciendo un jarabe de azúcar mientras se hace el filtrado. El jarabe de azúcar nos va a llevar nos lleva 125 mililitros de agua y 125 gramos de azúcar, ¿de acuerdo? Pues este medidor es de 125, pues le voy a echar 125 gramos de azúcar blanca. ¿Por qué? Pues porque si no, si usamos azúcar morena, que se puede usar, pues bueno, el color nos va a quedar más oscuro, no va a quedar marrón, como es lógico. Pues ahí tenéis 125 gramos de azúcar y 125 mililitros de agua. ¿Qué agua? Si la del grifo es buena, podéis usar perfectamente la del grifo, ¿vale? No hace falta. Y si no, pues compráis una embotellada, sin gas, ¿eh? No tiene que tener gas. Ahí. Lo ponemos a fuego bajito, deshacemos con la cuchara. Cuando esté completamente deshecha el azúcar para que no quede ningún grumo, apagamos y dejamos que se enfríe. ¿Qué quiere decir que se enfríe? No quiere decir que lo metáis en la nevera, no hace en el frigorífico, no hace falta. Lo que hacemos es que se ponga a la misma temperatura que tenemos el macerado, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a por ello. Ya tenemos nuestro macerado bien filtrado. Mirad, limpito, ¿eh? El jarabe de azúcar está ya a temperatura ambiente. Lo añadimos. Ahí. Pas. Esto fuera. Ahora, le vamos a echar, bueno, el kiwi que está aquí, si queréis comerlo, pues lo podéis comer, ¿eh? Pero está fuerte, echarle un poquito de azúcar por encima. Joder, está fuerte. Luego, una leche. Aquí os voy a decir ya cada uno como le dé la gana. De leche nos va a llevar una leche. Yo la voy a usar desnatada, la podéis usar entera, la podéis usar semidesnatada, la que os dé la gana. Nos lleva 75 mililitros, ¿vale? De leche. A ver, que aquí son 60. Aquí son 60 mililitros. Hasta ahí, 60. Por ahí. Y 15. 75. 15 por ahí, 75 de leche. Luego voy a coger una leche evaporada, una crema de leche, una Carnation, una nata líquida, os vale cualquiera de esas. Va a ser un toque cremosito, pero no va a ser muy espeso, ¿eh?
porque me habéis dicho que a algunos os queda espeso, entonces lo estamos haciendo ya un poquito más ligero. Ahí, 60, por ahí, y 15, 75. Lo mismo de leche. A ver, por ahí, no lo voy a echar entero. Ahí, 75. De crema de leche. Bueno, esto es leche evaporada, crema de leche evaporada. Coges una cuchara. Mirad, entonces, el que lo quiera más espeso, en lugar de echarle leche, le echa 150 le echa crema de leche. Entonces os va a quedar más espeso. Si os gusta espesito, ¿eh? ¿Vale? Luego con una misma cuchara lo mezcláis. Ahí. Con esto ya se nos mezcla. Si queréis meterlo en una batidora, también, ¿eh? Pasa que la batidora ya sabéis que crea un poquito más de espuma. Entonces, pues bueno, con una cuchara, joder, lo mezcláis. ¿Qué tienen las cremas? Las cremas, incluso estas caseras o las comerciales, antes de servirlo siempre hay que moverlo la botella. ¿De acuerdo? Lo conservamos en el frigorífico, 1 mes y medio, 2, nos dura tranquilamente. Y luego, cuando lo saquemos, lo que tenemos que hacer es mover la botella. Pero vamos, estas y las comerciales, o sea que al llevar un lácteo se puede dividir un poco en capas, y entonces por eso siempre te dicen, lo pone en la etiqueta, mover antes de servir. O sea que se mueve la misma botella, ¿eh? Bien, ahí, pues ya lo tenemos integrado. Esto se integra en nada. Por ahí. Ahora vamos a embotellarlo. Lo embotelláis en la botella que os dé la gana, ¿vale? ¿De acuerdo? La que os dé la gana. Estoy mirando aquí ahora, porque se me había olvidado coger el taponcito de la botella. Venga, por aquí. Siempre, que es probar un poquito. Siempre hay que probar un poquito. Qué bueno está. Qué rico. Tiene un sabor especial. Muy bueno. Tiene un sabor muy especial. Si queréis darle más color verde, podéis usar un colorante alimentario, ¿eh? Este es el color natural que nos va a salir. Pero si os gusta más verde, nada, le echéis un poquito de colorante alimentario y ya lo tenéis más verde. O sea que eso según cada uno como quiera la presentación. Voy a llenar más esta copita. Por ahí. Pum. Esto por aquí. A ver, a ver, a ver. Que le quite esto para no manchar nada, que no me gusta manchar, ya lo sabéis. Que Don Barman, Don Rece, es muy limpio. Vamos a ponerle un taponcito. Ahí. ¿Con qué esto cómo se toma? Pues lo podéis tomar frío de la nevera, que está muy rico. Lo podéis servir con hielos también. Hombre, las cremas mejor frías, para que no... Con hielo puede que coge un poquito, agarra un poco o coge un poquito de agua. Y bueno, es mejor. Yo las cremas las prefiero frías, me gustan más frías. Pero vosotros tomadlo como dé la gana, vosotros, joder, que para eso vuestro licor y lo estáis haciendo. Lo podéis servir con unos kiwis de estos confitados que están muy buenos y quedáis, quedáis divino, mira, divino, vamos, parece un cuadro ahí espectacular. Pues ya sabéis, ahí tenéis el licor cremoso de kiwi. Libros Barman in Red, ahí tenéis todas las recetas también de los licores en el manual. Esta no, porque esa es la segunda edición y todavía esto hasta dentro de unos años no entran en la siguiente, pero bueno, ahí tenéis un montón de licores. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es ser felices. ¡Chao!